La primera vez que vi su cara descomponerse fue en una mesa de cumpleaños, rodeada de amigos, con una copa de vino blanco en la mano y una vela sin apagar todavía en la tarta. Fue una de esas escenas que parecen anodinas para cualquiera desde fuera, pero que para mí partieron el tiempo en dos. Era el cumpleaños de Laura, una amiga en común de ambos desde la universidad. Mesa larga, manteles arrugados, ruido de cubiertos, bromas viejas, risas automáticas. Lo de siempre. Y de repente, uno de esos silencios incómodos entre plato y brindis, cuando alguien pregunta sin pensar demasiado. ¿Y tú, Clara? ¿Te acuerdas de lo de Cuenca? Clara se quedó quieta. Muy quieta. No fue el tipo de reacción que esperas de alguien a quien han pillado desprevenida. No se rió, no fingió confusión, no pidió aclaración. Bajó la copa con lentitud, como si estuviera calculando si tirarla al suelo o bebérsela de un trago. No miró a nadie directamente. Solo murmuró algo que no entendí y se encendió un cigarro, aunque llevaba meses sin fumar. Ahí, en ese instante minúsculo, supe que algo no encajaba. Pero no supe el qué. No fue una revelación repentina, ni un presentimiento místico. Fue algo más visceral. Como si me hubieran metido un gancho en el estómago y lo giraran apenas unos grados. El tipo de sensación que no puedes explicar con palabras, pero que se instala y no se va. Ese fue el momento. Lo juro. Yo llevaba años con Clara. 7, para ser exactos. La conocí en una galería de arte de esas a las que uno va por compromiso, no por interés. Ella estaba sola frente a una escultura absurda que parecía una lavadora derretida. Le hice un comentario idiota, algo sobre la metáfora del capitalismo colapsando, y ella me respondió con una risa nasal y una mirada que no supe leer entonces, pero que ahora me doy cuenta que era la misma con la que miraba todo lo que no sentía del todo. Nos fuimos juntos esa noche, pero no fue sexo lo que nos unió. Fue la conversación en el taxi. Fue la manera en la que se acomodó en mi hombro mientras fingía que no estaba borracha. Vivimos juntos desde el primer año. Yo trabajaba en un despacho de abogados en el centro, Clara daba clases de literatura en un instituto de secundaria en Carabanchel. No era una relación perfecta. Pero teníamos lo que muchos llaman estabilidad, cenas a las 9, vacaciones cada verano, discusiones cada tanto, sexo a veces por costumbre, a veces por necesidad. Teníamos un gato, un colchón de gama media y 2 macetas que siempre se morían por exceso de cuidados. Éramos eso, 2 personas que, sin saber muy bien cómo, se habían acostumbrado a convivir con las pequeñas decepciones diarias como si fueran parte del contrato. Nunca pensé que Clara pudiera tener algo que ocultar. No porque fuera ingenuo, sino porque uno no espera que lo traicionen desde adentro. Desde esa zona íntima donde guardas lo que no dices ni en voz baja. Siempre pensé que la infidelidad era cosa de otros. De parejas sin conversación, de matrimonios asfixiados, de gente aburrida que busca emoción en la piel ajena. Nosotros no éramos así. Teníamos silencios cómodos. Nos mandábamos memes. Ella me preparaba el café sin azúcar aunque lo odiara así. Yo le calentaba la cama con una manta eléctrica en invierno. No era pasión, pero era algo. Después de aquel cumpleaños, algo se torció. No fue Clara, fui yo. Empecé a observar. No por celos, no por paranoia. Era puro instinto. Como si algo me hubiera dicho que, entre nosotros, había empezado una cuenta atrás. La forma en que evitaba mis ojos cuando hablaba por teléfono. Las risas que nunca me compartía. Las respuestas con 3 segundos de más. Todo eso era nuevo. Sutil. Pero nuevo. Un viernes por la noche, salimos a cenar. Restaurante italiano, velas, vino, menú degustación. De esos intentos desesperados por recordar que aún éramos pareja. Clara estaba guapísima. Llevaba un vestido negro que solo usaba en ocasiones especiales. El mismo con el que nos acostamos por primera vez.
Y sin embargo, durante toda la cena, tuve la sensación de que estaba comiendo con una desconocida. Cada gesto suyo parecía estudiado. Cada sonrisa, una versión pulida de sí misma. Me hablaba de libros, de alumnos, de la nueva directora del instituto. Yo asentía. Sonreía. Pero no escuchaba. Solo pensaba en que no reconocía a la mujer que tenía enfrente. Ni su tono. Ni sus manos. Ni su mirada. ¿Estás bien?, me preguntó. Sí, mentí. Solo cansado. Y lo estaba. Pero no físicamente. Estaba cansado de actuar. De fingir que no notaba la grieta. De seguir empujando una puerta que alguien había cerrado por dentro sin avisar. Una semana después, Clara se fue a pasar el fin de semana a casa de su hermana, en Zaragoza. Me lo dijo como si fuera cualquier cosa. Un plan espontáneo. Necesito desconectar, dijo. Solo unos días. No discutí. Le hice la maleta incluso. Le compré el billete de tren. Le preparé un bocadillo para el camino. Fui amable. Fui el marido perfecto. Pero en cuanto cerró la puerta, abrí la suya. Nunca había hecho algo así. No soy de revisar móviles, ni correos, ni diarios. Me parece una violación. Pero cuando tu mundo empieza a desmoronarse sin aviso, dejas de pensar en principios. No fue morbo. Fue necesidad. Desesperación. Y aunque no encontré nada esa vez, ni mensajes, ni fotos, ni pruebas, lo que descubrí fue peor, encontré una Clara que yo no conocía. Una Clara que escribía en foros con seudónimos. Que guardaba frases de otros hombres. Que tenía una lista de lugares a visitar donde no había ni un museo, ni un teatro, ni una librería. Solo hoteles, parques solitarios, restaurantes fuera del radar. Y lo más extraño, una carpeta. Oculta entre archivos de trabajo. Llamada B. Nada más. Abrí la carpeta. Vacía. Pero la fecha de creación era reciente. Muy reciente. El mismo día que volvió de Cuenca, hace 2 meses. El mismo día en que, según ella, se había quedado atrapada por una avería de coche y tuvo que dormir en casa de una compañera. Todo encajaba. Todo dolía. No sé cómo acabé sentado en el suelo de la habitación, con el portátil en las piernas, temblando sin frío, mirando una carpeta vacía como si de ahí pudiera salir una confesión. Me sentí idiota. Patético. Traicionado por alguien que ni siquiera había tenido el coraje de mentirme bien. Cerré el portátil. No dije nada. No hice nada. Solo me acosté. Y esa noche, por primera vez en 7 años, soñé con Clara besando a otro hombre. No le vi la cara. Pero supe que era real. El lunes siguiente amaneció gris, y no hablo del cielo ni del clima, hablo de esa sensación de pesadez que se instala en el cuerpo cuando algo dentro de ti ya sabe que la vida va a cambiar y lo único que falta es el momento exacto en que todo se rompa. Clara volvió de Zaragoza más distante de lo habitual, aunque intentó disimularlo. Me abrazó apenas al entrar, dejó la maleta en la entrada y fue directa al baño, donde permaneció encerrada más de media hora. Dijo que estaba cansada, que el tren había sido largo y que solo quería dormir. La observé mientras se desvestía para meterse en la ducha y noté algo diferente, no en su cuerpo, sino en su forma de moverse, como si tuviera miedo de que la mirara demasiado. Me dijo que al día siguiente tenía una reunión temprano y que mejor no habláramos mucho esa noche. Asentí y me acosté, fingiendo indiferencia, pero en realidad lo único que hacía era analizar cada palabra, cada gesto, como un investigador que busca un patrón en un crimen todavía no probado. A la mañana siguiente me levanté antes que ella y preparé café, igual que siempre. Dejó el móvil sobre la encimera de la cocina mientras se maquillaba en el baño. Nunca lo hacía. Jamás dejaba el teléfono fuera de su vista. Fue un descuido, un mínimo error, pero fue suficiente.
Me senté, lo miré un segundo, dudé, y al final lo tomé. No tenía contraseña, algo que me pareció casi insultante. O estaba demasiado segura o realmente no le importaba si la descubría. Revisé los mensajes, nada fuera de lugar. WhatsApp limpio, como si lo hubiera borrado todo. Correo sin rastro. Galería de fotos aparentemente normal. Pero luego vi una aplicación que no reconocí, un icono gris con una letra S. Al abrirlo entendí todo. Era una aplicación de mensajería encriptada, de esas que se usan para no dejar huellas. Allí estaba él. No supe su nombre real, solo un alias, Bruno. Tenía una foto de perfil con un perro, algo genérico, pero los mensajes no dejaban lugar a dudas. Llevaban meses. Mensajes cada día. Frases cortas, muy concretas, sin adornos. Te echo de menos. Lo del viernes fue increíble. No puedo dejar de pensar en ti. Dime si él sospecha. Leí cada palabra con una mezcla de rabia, incredulidad y una calma extraña que no entendí hasta más tarde. No era una rabia impulsiva, de gritar o romper cosas. Era una calma peligrosa, la que aparece cuando te das cuenta de que tu vida ha sido una mentira perfectamente construida y tú, el idiota de turno, has vivido dentro de ella creyendo que era amor. El último mensaje de Clara era de la noche anterior. Ya llegué. No puedo hablar. Mañana te cuento. No hizo falta leer más. Cerré la aplicación y dejé el teléfono exactamente como estaba. No la enfrenté. No la llamé. No hice ningún movimiento impulsivo. Me quedé ahí, sentado, escuchando el sonido del agua del grifo del baño y el cepillo de dientes chocando con el vaso, pensando en cómo se puede destruir algo tan cuidadosamente en silencio. Cuando salió del baño, me preguntó si todo iba bien. Le respondí que sí, que tenía mucho trabajo. Me dio un beso rápido y salió hacia el instituto. Y fue ahí, en esa rutina de siempre, donde comprendí que ya nada era lo mismo. Ese día en la oficina no hice nada. Fingí trabajar, pero en realidad solo repasaba mentalmente cada detalle de los últimos meses, cada excusa, cada viaje, cada cambio de humor. Todo tenía sentido. No había huecos, no había dudas. Solo un hecho rotundo, mi esposa me engañaba. No con un desconocido casual, sino con alguien con quien compartía mensajes diarios, secretos y probablemente planes. La palabra traición se quedó flotando en mi cabeza, pero no la pronuncié. Me sonaba teatral, casi melodramática. No quería sentirme un personaje de novela. Era un hombre al que su mujer había engañado, simple y brutal. Esa noche llegué a casa más tarde de lo habitual. Clara ya estaba cenando. Me sirvió sin hablar. La comida tenía sabor a nada. Intenté observarla sin que se notara, buscando algún rastro de culpa o incomodidad. Pero Clara era una experta en el silencio. Podía hablar sin decir nada, sonreír sin sentirlo, mirarte sin que la miraras realmente. Al final no soporté el teatro y dije lo primero que me salió. ¿Quién es Bruno? El tenedor se le cayó. No fue un accidente torpe, fue una reacción involuntaria. Su rostro se desfiguró en una mezcla de susto y parálisis. No dijo nada durante varios segundos, luego intentó recomponerse, pero ya era tarde. ¿De qué hablas?, preguntó con una voz demasiado calmada para ser natural. Del tipo con el que hablas todas las noches, respondí. Del tipo que te escribe que no puede dejar de pensar en ti. Del tipo al que le dijiste que habías llegado de Zaragoza y que mañana le contarías todo. No necesitaba más respuestas. El silencio fue más claro que cualquier confesión. Intentó acercarse, pero la detuve con la mano. No me toques. Solo dime cuánto tiempo. No es lo que piensas, dijo. Dime cuánto tiempo, repetí. Unos meses, susurró. ¿Cuántos? 6, tal vez 7, dijo sin mirarme.
¿Lo conoces de antes? Sí. Del instituto. Es un profesor nuevo. Perfecto, dije, levantándome. Así que llevas medio año acostándote con un compañero de trabajo y vuelves a casa fingiendo normalidad. Clara rompió a llorar, pero no con culpa, sino con miedo. No miedo a perderme, sino a las consecuencias. No lo planeé, dijo. Todo empezó sin querer. Yo estaba mal, tú estabas distante, necesitaba sentirme viva. Ah, claro, contesté, necesitaba sentirte viva y lo mejor que se te ocurrió fue follarte a otro. No digas eso, me gritó. No lo entiendes. No fue solo sexo. Eso lo empeora, respondí. Si hubiera sido solo sexo, tal vez lo soportaría. Pero si hubo algo más, entonces no queda nada que salvar. Ella se desplomó en la silla, hundiendo la cara entre las manos. Yo la miré un instante, sin compasión, sin lágrimas, sin rabia. Solo vacío. Me senté frente a ella, la observé en silencio y pensé que, si en ese momento alguien nos viera desde fuera, pensaría que éramos una pareja agotada después de una discusión banal, no dos personas que acababan de destruir 7 años de vida compartida. Le pedí que me dijera su nombre completo. Lo hizo. Lo busqué en internet esa misma noche, en las redes sociales, y confirmé que trabajaban juntos. Fotos de grupo del instituto, publicaciones con alumnos, nada comprometedor, pero suficiente. Vi su cara. Vi al hombre con el que mi esposa me había borrado. No era ni más guapo ni más joven que yo, pero tenía esa expresión de tipo que no piensa demasiado en las consecuencias. No dormí esa noche. Ella tampoco. En la madrugada se acercó a la cama, se sentó al borde y empezó a hablar. Dijo que lo lamentaba, que no sabía cómo había llegado a ese punto, que no quería perderlo todo. Me pidió que la escuchara, que lo intentáramos, que fuéramos a terapia. Dijo que había terminado con él, que me amaba a mí, que solo había sido un error prolongado. No respondí. La dejé hablar hasta que se quedó sin palabras. Cuando se levantó y se fue al baño, pensé en lo irónico que era todo, me pedía que la escuchara, pero nunca me había escuchado a mí. No entendía que lo que había roto no era solo la confianza, sino la realidad. Yo ya no podía verla igual, y eso era irreversible. Cuando amaneció, me vestí sin decir nada, recogí mis cosas y salí a la calle. Caminé sin rumbo durante horas. Pasé por lugares donde habíamos estado juntos, cafeterías, parques, cines. Todo parecía parte de otra vida. No sabía si quería vengarme o simplemente desaparecer. Solo sabía que, por primera vez en años, no tenía miedo a nada. Ni a estar solo, ni a perderla, ni a empezar de cero. Lo que más me aterraba era admitir que la mujer que había amado ya no existía. Que Clara, la mía, se había ido hace tiempo, y yo no lo había notado. Esa tarde volví a casa. Ella estaba en la mesa del comedor, con los ojos hinchados y el portátil cerrado frente a ella. Me miró sin hablar. Me senté enfrente, y por primera vez en toda esa historia, sentí una calma verdadera, no la del shock ni la de la rabia contenida, sino la del hombre que ha visto todo lo que tenía que ver. Dije su nombre. Lo dije despacio. Ella levantó la vista. Ahora te toca escuchar a ti, dije. Y en ese instante, supe que lo que vendría después no sería una simple ruptura, sino el ajuste exacto de una deuda pendiente. Esa noche fue la primera vez en mi vida que sentí que podía hablar sin miedo a nada, sin pensar en consecuencias, sin intentar quedar como el sensato. Clara me miraba esperando que yo gritara o rompiera algo, pero no lo hice. No había rabia explosiva en mí, solo una necesidad precisa de poner todo sobre la mesa. Le pedí que se sentara y no interrumpiera. Le dije que lo que iba a escuchar no era una escena de celos, ni un intento de salvar el matrimonio, ni una súplica. Le hablé con la serenidad de quien ya tomó una decisión antes de expresarla. Le dije que quería saber todo, sin adornos,
sin dramatismo, sin mentiras. Le advertí que si detectaba una sola excusa, me levantaría y no volvería a verla. Ella asintió, y entonces empecé a preguntar. Le pedí que me dijera cuándo empezó todo. Dijo que en una cena del instituto, que habían bebido, que fue algo casual. No la interrumpí. Me explicó que durante las primeras semanas no hubo nada físico, solo conversaciones, mensajes, complicidad. Que él la hacía reír, que la escuchaba, que la hacía sentirse vista. Cuando pronunció esa palabra me detuve y repetí lo que acababa de decir. Vista. Me miró, dudó y añadió que conmigo se sentía invisible, que hacía tiempo que me había perdido entre mis rutinas, mi trabajo y mi indiferencia. Lo dijo como si eso justificara todo lo demás. Le respondí que no era verdad, que lo que había confundido con indiferencia era confianza, que mientras yo trabajaba y planificaba nuestra vida, ella estaba alimentando un romance con un desconocido. Le recordé las noches que se quejaba del cansancio y los fines de semana que inventaba planes con su hermana para escaparse. Cada excusa encajaba ahora como piezas de un rompecabezas que siempre estuvo delante de mí. Ella lloraba, me pedía que no la humillara, que no hablara con ese tono, que la entendiera. Pero yo no buscaba comprensión, buscaba precisión. Le pregunté cuántas veces se habían visto. Respondió que demasiadas para contarlas. Le pregunté si habían estado en mi casa mientras yo trabajaba. Dijo que no, aunque lo dudó un segundo, y ese segundo fue suficiente. Le pedí que mirara mi cara y repitiera la respuesta. No lo hizo. Bajó la mirada. Le pregunté si él sabía que yo existía. Dijo que sí. Le pregunté si se burlaron de mí alguna vez. Guardó silencio. Eso fue peor que cualquier afirmación. No necesitaba escuchar nada más. Durante minutos solo se oía su respiración entrecortada. Ella intentó acercarse, tocarme el brazo, decirme que me amaba. La aparté. Le dije que ya no usara esa palabra, que había perdido su significado en su boca. Me levanté y caminé por la habitación, sin rumbo, tratando de ordenar lo que sentía. No era solo dolor, era la mezcla de humillación y desconcierto. La había creído diferente, más honesta, más digna. Pero la verdad era que había vivido al lado de una actriz que representó durante meses la vida de una esposa mientras amaba a otro hombre en paralelo. Le pregunté si lo había traído a algún lugar que fuera nuestro, a los sitios donde teníamos recuerdos. Ella asintió apenas. Me dijo que fue una vez, al parque donde íbamos los domingos. Esa imagen me dolió más que cualquier otra, imaginarla en el mismo banco, riendo igual, repitiendo los gestos que alguna vez fueron míos. Le pregunté si pensaba seguir con él. No supo responder. Dijo que no lo sabía, que lo había terminado, pero que no podía prometer nada. Le respondí que al menos era honesta al final. Me senté de nuevo, la miré y le dije que no íbamos a separarnos todavía. Ella se sorprendió, creyó por un momento que la estaba perdonando, pero le dejé claro que no era así. Le dije que no soportaba la idea de que ella saliera de mi casa sintiéndose víctima o creyendo que había ganado algo, que antes de irse tenía que entender lo que había hecho y pagar el precio exacto de su traición. No hablé de venganza, no mencioné la palabra, pero ella lo entendió. Su rostro cambió, comprendió que lo que venía no sería una pelea, sino una demolición calculada. Esa misma semana comencé mi propio juego. En el trabajo, pedí unos días libres. Le dije que necesitaba tiempo para pensar. Clara creyó que era para decidir qué hacer con nuestra relación. No sabía que yo ya lo tenía decidido. Empecé por informarme sobre su amante. No fue difícil. Bastó con revisar las redes del instituto, leer comentarios, buscar entre perfiles asociados. Lo encontré en cuestión de minutos. Bruno, 36 años, divorciado, profesor de historia, sin hijos. Fotos de excursiones escolares, publicaciones de libros, nada fuera de lo común.
Pero una imagen me llamó la atención, una foto en la que aparecía con Clara en un grupo de profesores, sonriendo. Lo guardé todo. No por celos, sino porque necesitaba pruebas. No para ella, sino para mí. Para no dudar nunca de lo que había pasado. Durante los días siguientes fingí normalidad. Desayunábamos juntos, veíamos series, hacíamos lo mismo de siempre, pero cada gesto tenía otro significado. Ella intentaba ser amable, recuperar algo de cercanía, pero yo solo la observaba. Notaba su incomodidad, el miedo en su mirada cada vez que me veía tranquilo. Una noche, mientras cenábamos, le propuse que invitara a algunos compañeros de trabajo a casa, que no tenía sentido aislarnos. Dudó, pero aceptó. Lo que no esperaba era que yo lo hiciera por ella. A la semana siguiente organicé una cena. Llamé al instituto, busqué los correos de sus colegas, invité a varios, incluido él. Clara no supo nada hasta el mismo día. Cuando lo mencioné, palideció. Dijo que no era buena idea, que era incómodo. Le respondí que si no había nada que esconder, no debía temer nada. No insistió más. La noche de la cena llegó. Preparé todo, cociné yo mismo, puse música suave, abrí vino. Cuando Bruno entró, la habitación se volvió un campo eléctrico. Clara no podía disimular la tensión. Él intentó actuar con naturalidad, saludó, me estrechó la mano con fuerza. Nos sentamos todos, charlamos de trivialidades, y por momentos casi podía parecer una velada normal. Pero yo tenía un propósito, y no iba a desaprovecharlo. A mitad de la cena, mientras todos hablaban, mencioné de forma casual un viaje a Cuenca, el mismo que había escuchado en aquella cena de cumpleaños semanas atrás. Dije que había estado allí hace poco, que era un sitio bonito, que merecía la pena repetirlo. Clara se quedó inmóvil. Bruno bajó la vista. El resto de los invitados no entendió nada, pero el silencio entre ellos dos fue suficiente para confirmar ante mis ojos lo que ya sabía. No dije más. Continué la conversación como si nada hubiera pasado. Al final de la noche, cuando todos se fueron, Clara me enfrentó. Me dijo que había sido cruel, que la había humillado, que eso no arreglaba nada. Le contesté que no pretendía arreglar nada, que solo quería verla sin máscara, sin excusas, sin el disfraz de mujer arrepentida. Le recordé que ella eligió mentir, y que esa mentira había matado algo que nunca volvería a existir. Le dije que podía irse cuando quisiera, que no pensaba detenerla, pero que antes debía entender lo que había perdido. Me respondió que no podía soportar mi mirada, que la hacía sentir pequeña. Le dije que lo era, que se había reducido a una versión miserable de sí misma. Me insultó, me empujó, lloró, y cuando intentó golpearme, la sujeté del brazo con firmeza, la miré a los ojos y le dije que ese era el último contacto físico que tendríamos. Esa noche dormí en el sofá. No por tristeza, sino por higiene emocional. No podía compartir el mismo espacio con ella. Escuché cómo recogía sus cosas, cómo lloraba en silencio, cómo encendía un cigarro tras otro. A la mañana siguiente, cuando desperté, ya no estaba. Había dejado un sobre en la mesa. Dentro había una carta breve. Decía que se marchaba por unos días, que necesitaba pensar, que esperaba que pudiera perdonarla algún día. La dejé en su sitio sin abrirla del todo. No necesitaba leer justificaciones. Las siguientes horas fueron de una calma densa. No había gritos, ni discusiones, ni llanto. Solo silencio. Me duché, me vestí y salí al balcón. Vi la calle vacía, el movimiento normal del barrio, la gente yendo a trabajar, y pensé en lo poco que cambia el mundo cuando la tuya se derrumba. Nadie lo nota. Nadie se detiene. Y ahí entendí algo fundamental, la venganza, el castigo, la humillación, todo eso era temporal. Lo que realmente me quedaba era el vacío, y ese vacío tenía que llenarlo de otra forma. No sabía aún cómo, pero ya no sentía miedo ni pena.
solo una determinación que iba creciendo con cada hora. Clara aún no había entendido lo que significaba perderme, pero lo haría pronto, y lo entendería sin palabras. Cuando Clara volvió a casa 3 días después, la encontré diferente. No por remordimiento, sino porque había perdido el control de la situación. Entró despacio, sin mirar alrededor, como si temiera descubrir algo que yo hubiera cambiado en su ausencia. No dije nada. Me limité a observar cómo dejaba su maleta junto al sofá y se quedaba de pie en medio del salón. Me preguntó si podía hablar. Asentí y le pedí que se sentara. Lo hizo con cuidado, como si el simple hecho de ocupar el espacio ya fuese una provocación. Dijo que había pensado mucho, que sabía que nada lo justificaría, pero que quería intentar recomponer lo que quedaba. Dijo que había terminado definitivamente con él, que se lo había dicho por mensaje, que no quería volver a verlo. Me mantuve en silencio mientras hablaba, sin interrumpirla, solo esperando que llegara al punto en que creyera que yo estaba dispuesto a creerle. Cuando terminó, le respondí que no hacía falta que me convenciera, que la decisión no dependía de sus palabras sino de mis actos, y que lo que quedaba por hacer ya estaba en marcha. Clara me miró confundida, me preguntó qué quería decir con eso. Le dije que durante esos días no me había quedado inmóvil, que había ido al instituto, que había hablado con algunos compañeros suyos, que incluso había conocido al director. Su expresión cambió de inmediato, la sangre se le fue del rostro, me pidió que le explicara qué había hecho. Le conté con calma que había pedido una reunión formal con la dirección alegando un posible conflicto de intereses entre dos profesores, que había mostrado pruebas de un vínculo personal inapropiado que afectaba la imagen del centro, y que había entregado copias de mensajes y fotos. No lo dije como amenaza, lo dije como hecho consumado. Ella se levantó de golpe, empezó a gritar que la había destruido, que la iban a despedir, que no tenía derecho. Le respondí que sí lo tenía, que durante meses había sido un espectador de su doble vida y que ahora le tocaba ser espectadora de la mía. Se llevó las manos a la cabeza, empezó a caminar de un lado a otro del salón, repitiendo que no podía creerlo. Le dije que aún no entendía lo más importante, que mi intención no era arruinarla sino dejarla vacía, sin nada que se sostuviera, para que sintiera lo mismo que yo sentí cuando descubrí la verdad. Me acusó de ser cruel, de estar loco, de querer destruir su vida. Le respondí que su vida ya estaba destruida por su propia decisión, que lo mío era solo un ajuste lógico. Me pidió que pensara en su reputación, en su carrera, en lo que dirían sus padres. Le recordé que cuando se metió en la cama de otro hombre no pensó en nada de eso. Se desplomó en el suelo llorando, pidiendo que no lo hiciera, pero no había marcha atrás. La dirección del instituto había iniciado una investigación interna y aunque Bruno intentó minimizarlo, las pruebas hablaban por sí solas. En cuestión de días, el escándalo se extendió. No fue público en prensa, pero dentro del entorno académico todo el mundo lo supo. Bruno fue suspendido temporalmente y Clara recibió una notificación para presentarse ante la junta. Los días siguientes fueron silenciosos. Clara no salía, apenas comía, pasaba las horas sentada frente al televisor sin mirar realmente nada. Yo iba y venía sin avisar, manteniendo una rutina fría, sin discutir, sin reproches. La casa se había convertido en un campo neutral donde solo quedaban los restos de lo que alguna vez fue un hogar. Una mañana encontré su carta de despido sobre la mesa. No la miré mucho, solo la doblé y la dejé donde estaba. Esa misma tarde me dijo que había decidido irse. Le respondí que era lo mejor. Recogió sus cosas sin mirarme, sin lágrimas, sin palabras. Cuando estaba por salir, se detuvo en la puerta y me preguntó si estaba satisfecho. Le contesté que no, que lo que había hecho no era satisfacción, era justicia, y que lo único que lamentaba era no haberlo hecho antes. Cerró la puerta sin responder. El sonido fue seco, final, como el cierre de una etapa que ya no tenía vuelta atrás. Durante semanas no supe nada de ella. Pensé que había ido con su hermana, pero un día recibí un mensaje suyo.
Decía que necesitaba verme, que no podía dejar las cosas así. Acepté por curiosidad más que por interés. Quedamos en un café pequeño en Lavapiés, el mismo donde habíamos ido muchas veces cuando todo era simple. Llegó puntual, pero irreconocible. Tenía el rostro cansado, los ojos hinchados, la voz baja. No era la mujer que me había engañado, era alguien que había perdido toda dirección. Se sentó y me dijo que no podía dormir, que no entendía cómo había llegado a ese punto, que me odiaba y me necesitaba al mismo tiempo. Escuché todo sin interrumpir. Cuando terminó, me pidió que le dijera qué quería de ella. Le respondí que nada, que no quería ni su perdón ni su amor ni su arrepentimiento, que lo único que me interesaba era verla asumir la consecuencia de sus actos sin escudos. Me dijo que ya había pagado suficiente. Le contesté que no, que el precio de una traición no se mide en despidos ni en reputación, sino en la pérdida de lo que uno era, y que todavía le faltaba entenderlo. Le pedí que no me buscara más. Dijo que no podía prometerlo. Le recordé que la última vez que dijo no puedo prometerlo fue cuando le pregunté si iba a dejarlo. Se le quebró la voz, bajó la mirada y se levantó. No me dio la mano, no me abrazó, solo se fue. La observé irse y no sentí alivio, ni tristeza, ni culpa. Solo la confirmación de que todo había seguido el curso que tenía que seguir. Esa noche dormí bien por primera vez en meses. No porque la venganza me diera paz, sino porque al fin el peso de su presencia se había ido. Pasaron semanas. Supe por conocidos que se había mudado a un pueblo pequeño en Toledo, que daba clases particulares, que apenas salía. No me interesaba su vida, pero cada vez que alguien la mencionaba notaba una especie de satisfacción fría, no por su miseria, sino por saber que ya no tenía poder sobre mí. En el trabajo volví a mi rutina, retomé casos pendientes, salía con compañeros, intentaba reconstruir una normalidad que ya no era la misma. Por las noches, a veces, recordaba fragmentos, una risa, una conversación, un olor. No con nostalgia, sino con una especie de distancia analítica, como si estuviera repasando la historia de otra persona. Un mes después, Clara volvió a escribirme. Dijo que necesitaba recoger algunas cosas que había dejado en casa, libros, documentos, ropa. Le respondí que podía venir cuando quisiera, pero que no estaríamos los dos al mismo tiempo. Quedó en pasar una mañana que yo estuviera trabajando. Sin embargo, ese día regresé antes de lo previsto. La encontré en la habitación, revisando una caja. Se sobresaltó al verme. Dijo que no pensaba verme, que solo estaba terminando. Le pedí que siguiera, que no me molestaba. Pero noté que llevaba algo en el bolsillo de la chaqueta. Le pregunté qué era. Dijo que nada. Me acerqué y saqué de su mano una llave. Era una copia de la del piso, una que nunca me había devuelto. Me quedé mirándola y le pregunté por qué la tenía todavía. No supo qué decir. Le respondí que ya no había lugar para ella allí, que no quedaba nada. Me la devolvió sin mirarme y dijo que no volvería más. No le creí, pero no importaba. Después de que se fue, cerré la puerta con llave, guardé la copia en un cajón y me senté en el borde de la cama. Por primera vez me di cuenta de que la venganza, aunque efectiva, no devolvía lo perdido. Había ganado la partida, pero el tablero estaba vacío. Ni ella ni yo éramos los mismos. Sin embargo, no me arrepentía. Lo que había hecho era necesario para equilibrar algo que estaba roto. No buscaba perdón ni redención, solo cierre. A los pocos días recibí una llamada anónima. Era Bruno. Me dijo que no entendía por qué lo había arrastrado a todo eso, que su vida también se había venido abajo. Me dijo que Clara estaba destrozada, que intentó quitarse la vida una noche. No supe si era verdad o manipulación. Le respondí que no era mi problema, que cada uno debía asumir lo suyo. Intentó insultarme, pero colgué. No volví a saber de él. No quise comprobar si lo que dijo era cierto. No me movía la compasión,
me movía la necesidad de seguir adelante sin mirar atrás. Esa misma noche, mientras revisaba unos documentos del trabajo, encontré una foto vieja de Clara y yo. Era de un viaje a Lisboa, años atrás. La miré un rato y luego la rompí en pedazos pequeños. No por odio, sino porque no tenía sentido conservarla. Todo lo que representaba ya no existía. Esa fue mi verdadera venganza, seguir viviendo, sin buscar explicaciones, sin nostalgia, sin intentar reconstruir lo que había muerto. La dejé atrás del todo. Cuando apagué la luz y me acosté, pensé que por fin el ciclo estaba cerrado. Lo que vino después ya no sería reconstrucción, sería otra vida. Una que empezaba desde el silencio, sin promesas, sin testigos y sin ella. La última vez que vi a Clara fue un miércoles por la tarde. Me escribió un mensaje sin adornos, solo decía que necesitaba hablar conmigo en persona, que no quería terminar así, que no buscaba consuelo ni reconciliación, solo una conversación final. Dudé en contestar, pero algo en la sequedad de sus palabras me hizo aceptar. No porque quisiera entenderla mejor, sino porque necesitaba comprobar si había algún rastro de humanidad en ella que no se hubiera deshecho en medio del caos que ella misma había creado. Quedamos en un banco de piedra frente al parque donde solíamos ir los domingos, el mismo que ella profanó cuando decidió llevar a Bruno allí como si ese lugar no tuviera historia, como si los recuerdos fueran desechables. Llegué 10 minutos antes. No por ansiedad, sino por control. Quería verla llegar, analizar su lenguaje corporal desde lejos, descifrar si la mujer que aparecería era la misma que había cruzado todos los límites o si se había transformado en algo distinto. La vi doblar la esquina caminando despacio, con una mochila al hombro, el pelo atado sin gracia, una ropa que no decía nada. Se sentó sin saludar. No intentó darme la mano ni abrazarme. Agradecí el gesto. Durante un minuto ninguno de los dos dijo nada. Mirábamos al frente, a los árboles que ya empezaban a perder hojas, y el silencio era más denso que cualquier insulto que hubiéramos podido intercambiar. Entonces habló. Me dijo que no esperaba que yo la perdonara, que sabía que ya no había vuelta atrás, que no pretendía justificarse. Dijo que había pasado meses pensando en cómo llegamos a ese punto, en qué momento todo se empezó a romper. Yo no respondí. No porque no tuviera nada que decir, sino porque sabía que cada palabra mía iba a ser usada como material para su versión de los hechos. Ella continuó. Dijo que sabía que yo había sido bueno con ella, que nunca le falté, que siempre estuve, incluso cuando no hacía falta. Que no fue culpa mía, que fue ella la que empezó a apagarse por dentro, y que en vez de hablarlo, eligió una salida fácil y cobarde. Le pregunté por qué eligió a alguien del trabajo, por qué hacerlo tan cerca, tan sucio, tan torpe. Me dijo que no lo había planeado, que simplemente ocurrió. Le contesté que eso era mentira, que nadie se acuesta con otro sin pensarlo, que no hay accidentes en ese tipo de decisiones. Dijo que se sintió viva por primera vez en años, que con Bruno no tenía que fingir ser nada, que podía ser ella. Le pregunté si con él también tenía que esconderse, mentir, borrar mensajes, mirar hacia otro lado cuando alguien mencionaba mi nombre. Me respondió que no, que con él era distinto. Le dije que entonces yo no había sido el problema, que lo que ella quería no era amor, era evasión, y que eso no se lo podía dar nadie durante mucho tiempo. Me miró con los ojos húmedos, pero no lloró. Me preguntó si había alguna parte de mí que todavía pensaba en nosotros. Le dije que no. Que lo que yo había sentido por ella había muerto en la cocina de nuestra casa el día que me mintió mirándome a los ojos. Le recordé que no era el engaño físico lo que me había destruido, sino su frialdad, su capacidad para construir una doble vida mientras desayunaba conmigo como si nada. Me pidió que no la recordara solo por eso. Le dije que no tenía opción, que su traición había eclipsado cualquier recuerdo bueno, que era como una mancha en una hoja blanca, imposible de ignorar. Quiso hablar de los viajes, de las risas, de las pequeñas cosas. Le pedí que no lo hiciera.
Le dije que no intentara rescatar una versión de nosotros que ya no existía. Guardamos silencio un rato. Luego me preguntó si estaba con alguien. Le respondí que no. Me preguntó si había pensado en volver a empezar. Le contesté que sí, pero no con nadie, sino conmigo mismo. Dijo que le parecía justo, que yo merecía encontrar algo limpio. Le dije que no buscaba limpieza, buscaba honestidad, y que eso no era tan fácil de encontrar. Entonces me preguntó si la había odiado en algún momento. Le dije que no, que nunca. Le expliqué que el odio es una emoción útil cuando hay algo que defender, pero que lo nuestro ya no merecía defensa ni ataque, solo cierre. Ella me dijo que había pensado en mudarse lejos, empezar de cero. Me pareció bien. Dijo que había buscado trabajo en otra ciudad, que se iba a mudar a Málaga. Me preguntó si me molestaba saber que iba a reconstruir su vida mientras yo seguía allí. Le dije que no me molestaba nada que hiciera con su vida mientras no me involucrara. Me miró largo rato. Entonces preguntó si todavía conservaba su copia de la llave. Le dije que la había tirado. Me agradeció que no la hubiera usado en su contra. Le respondí que ya no me interesaba hacerle daño. Que había llegado a un punto en que incluso la venganza me parecía irrelevante. Me dijo que eso era peor, que prefería que la odiara antes que volverse indiferente. Le dije que lo peor no era la indiferencia, sino la claridad. Que ya no había confusión en mí. Que sabía exactamente quién era ella y quién era yo, y que por fin me sentía en paz con eso. Nos quedamos un rato más, sin decir nada. Luego se levantó. Me dio las gracias por haber venido. Le dije que había sido necesario. Se despidió con un gesto mínimo de cabeza. Caminó en dirección contraria a la que solíamos tomar juntos cada domingo. La observé irse, pero esta vez no hubo dolor, ni tristeza, ni nostalgia. Solo una certeza firme, no quedaba nada. Ni heridas abiertas ni cuentas pendientes. Solo una historia cerrada que ya no me pertenecía. Esa noche no salí. Tampoco llamé a nadie. No sentí necesidad de hablar del encuentro ni de revivirlo. Había sido la última escena de algo que ya no ocupaba lugar en mi interior. Me senté a escribir. No porque quisiera narrar la historia, sino porque quería dejar constancia para mí mismo de lo que había vivido, de lo que había aprendido, de lo que había perdido y ganado. Escribí sin adornos, sin rencor, sin lástima. Solo con hechos. Los mismos que acabas de leer. No con la intención de que me entiendas, sino para no olvidarme de cómo llegué hasta aquí. A la mañana siguiente, me desperté temprano. Tomé un café, salí a caminar por las calles del barrio y sentí que, por fin, era mi lugar otra vez. No por ausencia de ella, sino porque ya no había presencia fantasmal de lo que fuimos. Respiré sin peso. Y en ese momento, supe que era libre. No para empezar otra historia. No todavía. Pero sí para vivir la mía sin sombras, sin deuda emocional, sin restos. Han pasado más de 8 meses desde que Clara salió definitivamente de mi vida y puedo decirte con total honestidad que no la he vuelto a nombrar en voz alta hasta ahora. No por represión ni por rabia, sino porque no hubo necesidad. Su historia terminó donde tenía que terminar, en el punto exacto en que dejó de ser parte de mi presente. Lo que vino después no fue una transformación instantánea ni un renacer de manual. No hubo viajes espirituales, ni descubrimientos reveladores, ni una mujer nueva esperándome en la esquina para curarme. Hubo días vacíos, semanas con rutinas automáticas, silencio sin compañía. Pero en medio de todo eso hubo también momentos de claridad, pequeñas decisiones que, sin parecer grandes, iban recuperándome. Me di cuenta de que no necesitaba a nadie para volver a estar bien. No porque me hubiera cerrado al mundo, sino porque entendí que la primera reconstrucción debía ser conmigo. Cambié de piso, no porque no pudiera seguir allí, sino porque cada pared tenía ecos innecesarios. Me mudé a un lugar más pequeño, en el mismo barrio, sin muebles heredados, sin objetos compartidos.
Empecé desde cero, literalmente. Un colchón nuevo, una mesa sin historia, una cocina aún sin platos. Fue extraño al principio, tener tanto silencio sin interrupciones, pero también fue necesario. Me obligó a mirarme sin distracciones, sin excusas. Me anoté a clases de cocina, no por moda, sino porque no quería seguir comiendo como si no mereciera algo mejor. Empecé a leer libros que había dejado acumulando polvo, no para distraerme, sino porque por fin tenía espacio mental para concentrarme en algo que no fuera una sospecha, un gesto ambiguo, una mentira encubierta. Volví a ver a algunos amigos que había descuidado durante los años de relación. Algunos estaban al tanto de lo que había pasado, otros lo intuían. A los que preguntaban les decía la verdad sin matices. No buscaba lástima ni juicio, solo relataba los hechos. Me sorprendió cómo muchos de ellos habían pasado por experiencias similares, traiciones envueltas en rutina, abandonos dentro de la convivencia. Me di cuenta de que no era una excepción, solo uno más de los que intentaron construir algo con una persona que ya había decidido irse antes de empacar. Eso no me hizo sentir mejor, pero sí me dio una perspectiva útil. No todo lo que se rompe merece ser reparado. Con el tiempo, algunos domingos me encontré cruzando lugares donde antes no podía pasar. Cafeterías, calles, parques. Ya no eran zonas de guerra emocional, solo sitios. Volví a sentarme en uno de esos bancos del parque donde solíamos pasear. Me llevé un libro, no para leerlo, sino para ocupar las manos mientras observaba a la gente. Parejas, niños, ancianos, turistas. Todos viviendo escenas que quizás un día también se romperían. ¿O no? Pero ese ya no era mi problema. En ese banco, mientras el sol bajaba, me pregunté por primera vez si volvería a confiar en alguien. No respondí. No me hacía falta. Saber que no sentía miedo fue suficiente. Un día recibí un mensaje inesperado. Era de la madre de Clara. Me decía que no quería entrometerse, pero que le parecía justo darme las gracias por los años en que cuidé a su hija. Me sorprendió. No porque viniera de ella, sino porque nadie le debía agradecimiento a nadie en esa historia. Le respondí que no tenía nada que agradecer, que cada uno dio lo que pudo y perdió lo que no supo cuidar. No volvió a escribir. Lo agradecí. Ese cierre lateral me ayudó a reforzar la idea de que, al final, no solo cortas con una persona, sino con todo un entorno. Y eso también hay que hacerlo con precisión. Tiempo después, un amigo en común me mencionó que Clara había conseguido trabajo en una academia privada, lejos de Madrid. Vivía sola, no tenía pareja, estaba volviendo a estudiar. Me lo dijo como quien ofrece una noticia que no sabe si traerá alivio o molestia. Yo solo asentí. No le pedí detalles. No quise saber más. No por orgullo ni indiferencia, sino porque el futuro de ella ya no interfería en el mío. Podía hacer lo que quisiera con su vida mientras no intentara arrastrarme de nuevo a su narrativa. Me había salido del guión, y volver sería un retroceso imperdonable. Uno de los momentos más significativos llegó sin aviso. Fue durante una cena con unos compañeros del trabajo. Hablábamos de relaciones, de rupturas, de las señales que uno ignora hasta que es tarde. Me preguntaron si volvería a confiar en alguien, si creía en las segundas oportunidades. Les dije que no era cuestión de creer o no. Les dije que el error no era confiar, el error era confiar ciegamente. Que ahora, si alguien aparecía, no le exigiría nada, pero tampoco le regalaría el beneficio de la duda sin merecerlo. Me miraron en silencio, como si esperaran una historia triste detrás de esas palabras. No se las di. No porque no existiera, sino porque ya no dolía. Una mañana, mientras ordenaba unos papeles, encontré una vieja libreta donde había anotado cosas durante mi convivencia con Clara. Eran listas de compras, ideas de regalos, alguna frase suelta. Dudé entre tirarla o guardarla. Al final la metí en una caja junto con otras cosas que no usaba,
la cerré y la dejé en el trastero. No por apego, sino por respeto al tiempo vivido. No todo lo viejo debe destruirse. Algunas cosas solo deben dejarse donde ya no molestan. Meses después, conocí a alguien. No fue un flechazo, ni una historia intensa. Fue un encuentro casual, una conversación que se extendió, un café que se convirtió en costumbre. No le conté todo al principio. No porque lo ocultara, sino porque no era el momento. Ella tampoco me pidió detalles. Nos fuimos conociendo sin expectativas, sin presiones. No sé si eso se convertirá en algo serio. Y si no lo hace, tampoco me preocupa. Lo importante es que, por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo al sentarme frente a otra persona. No me pregunté si mentía, si ocultaba algo, si estaba a punto de traicionarme. Solo hablé, escuché y estuve presente. Eso fue suficiente. Hoy puedo decir sin artificios que lo peor ya pasó. No porque haya desaparecido, sino porque ya no me define. Lo que Clara hizo no me convirtió en otra persona. Solo me obligó a quitarme las partes débiles, a reforzar lo que siempre estuvo ahí pero no usaba. La traición no me enseñó a desconfiar. Me enseñó a mirar mejor, a no ignorar lo evidente, a no justificar lo injustificable. Me enseñó que el amor sin respeto es una cuenta que siempre termina en pérdida. Y que quien destruye lo que tiene sin razón, no merece que lo salves. No tengo rencor. No tengo cuentas pendientes. No necesito una disculpa más. Si algún día Clara vuelve a escribirme, probablemente no conteste. No por desprecio, sino porque ya no hay conversación posible. La última fue eso, la última. Lo que viene ahora es mío. Y no pienso compartirlo con nadie que no entienda lo que cuesta reconstruirse desde los restos. He cerrado esta historia no con una puerta, sino con una vida nueva. Una que no arrastra ruinas, que no tiene fantasmas, que no busca consuelo en el pasado. Si estás leyendo esto esperando una moraleja, no la hay. Solo hay una verdad, nadie te cuida mejor que tú mismo. Lo aprendí tarde, pero lo aprendí bien. Y con eso me basta.